Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Estamos culminando lo que se ha conocido como la Semana Mayor, Semana Santa, donde tanta gente contará posteriormente que fue a tal lugar, que para la playa, que disfrutó, que tantas cosas. Sobre una semana en la cual nos invita al recogimiento, al pensar en la acción salvadora de Jesucristo. Mucha gente se olvida de eso. Tiene otras cosas más que atender, pero pocos se acuerdan de Dios. Es triste que sea así. Y debe decirle, esta mañana en el servicio de mi iglesia se me ocurrió preguntar a los hermanos de los personajes conocidos en el mundo religioso para esta semana, ¿cuál les parece que fueron los más importantes? Me dieron distintas nombres, fulano, pero nadie me nombró a los que voy a nombrarles yo en esta tarde, que fueron nombrados, sin embargo, son conocidos posteriormente por las cosas que les tocó realizar en ese momento. Por eso he denominado esta reflexión de esta tarde del anonimato a la fama, al mundo. Del anonimato a la fama, al mundo. Y para ello quiero basarme en el libro del Evangelio según San Marcos, San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan de ellos, lo cual indica el valor histórico que como tales tenían, ¿verdad? Por eso quiero fundamentarme en la palabra de Dios y posteriormente le daré el nombre del otro, ya fundamentado también en una posición bíblica. Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice, y obligaron, aquí está, ¿verdad?, algo que usted debería saber, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene se llamaba, ¿verdad?, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Lucas capítulo 23 versículo 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mateo 27, 32 nos habla que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Son personajes no conocidos en la palabra de Dios. 3, 4 versículos, cuando muchos los hablarán de ellos. Sin embargo, tienen un papel muy importante en esto que tiene que ver con lo que conocemos como la Semana Santa, la semana de ese momento en el cual Jesús ya entra a Jerusalén y es crucificado. Mis hermanos, era una ciudad no muy grande, era una ciudad, tenía una buena población para aquella época, una ciudad convulsionada. No existían las redes como tenemos hoy, no había medios de comunicación, era nada más la lengua, lo que se decía, lo que conoceríamos hoy coloquialmente como radiobemba. Cada quien estaría conversando. ¿Acaso tú no has escuchado de esto, no has escuchado de aquello? De hecho, posteriormente, cuando Jesús resucita, vienen dos hombres caminando y el mismo Jesús se les une y ellos no lo reconocen. Y le pregunta él, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ellos le dicen, y es que tú no supiste lo que pasó. Fue algo que conmovió a la opinión pública en aquel instante. Todo el mundo estuvo pendiente de las cosas que sucedieron. Una ciudad convulsionada, una ciudad que se estaba celebrando lo que sería el juicio para crucificar a 3 hombres. Era el medio más humillante, era la forma más degradante que podía aplicar el Imperio Romano para matar a cualquiera, bien sea que lo encontrara culpable o encontrara inocente de las cosas que se le acusaran. En medio de eso encontramos que eran 2 ladrones que por sus delitos estaban siendo llevados a juicio. Uno de esos ladrones, que sería el tercero, lo conocíamos como Barrabás, entre el cual Pilato, cuando ve la situación de Jesús, que era un hombre que lo que había hecho era el bien, sanar a los enfermos, darles de comer, tantas cosas, y ante los elementos que le presentaron, el mismo Pilato dice que yo no consigo en este hombre nada como para condenarle a muerte. Sin embargo, vamos a hacer una cosa para que quede de usted. Eso es que se llama que Pilato se lavó las manos en ese sentido. Búsqueme a uno de los más terribles que tienen allí, que haya sido salteador de camino, abusador, cualquier cantidad de cosas, llamado Barrabás. Y él sabía que si comparaba a Jesús con Barrabás, indudablemente que la respuesta iba a ser obvia, de acuerdo a lo que él pensaba. Sin embargo, se equivocó. La gente prefirió a Barrabás. Por eso lo liberan. Y entonces quedan 2 allí. La tradición les ha dado unos nombres, la Biblia no nos relata los nombres de ellos, ¿verdad?
sino que uno de ellos se convierte a Jesús en la cruz del Calvario. Ese es otro tema que podemos hablar después. Eran dos hombres condenados por su delito y un hombre conocido también ampliamente por la gente. Es más, Jesús en una ocasión, estando allí en Jerusalén, vio el abuso que había en la puerta del templo, vendiendo, comerciando, haciendo tantas cosas. Volteó las mesas de los mercaderes, se molestó en el medio de aquellas cosas y se va. No pudieron hacer nada, se fue. Abrieron un expediente y estaba allí reposando en los anales de los cuerpos de policía de aquella época, ¿verdad? Fue limpiado, encontrado después, 2 años después, y de ahí fundamentaron el juicio contra Jesús. A Jesús lo acusaban el Sanedrín, el grupo que dirigía al pueblo judío, que los romanos aceptaban como tal para que ellos tomaran sus propias decisiones en sus asuntos internos, ¿verdad? A Jesús lo acusaron de incitador, de decir cosas que a ellos no les convenía. Es más, eran fariseos y saduceos los que dirigían el Sanedrín, hombres conocedores de la ley. Y cuando ellos decían en medio de todas las cosas que ojo por ojo, diente por diente, como lo relata la ley, Jesús hablaba de perdonar. Jesús hablaba en otros términos, hablaba del amor. Los dejaba ellos muy mal parados, entonces muy molestos. Por eso lo acusan como de estar violando la ley en ese sentido. Lo acusaban también de llamarse hijo de Dios. Es más, cuando Pilato ya ve que la gente lo escoge y este es el hombre que ustedes dicen que es el hijo de Dios, le hizo un título que fue colocado sobre la cruz y que todavía lo vemos en el resto del mundo, escrito en los idiomas conocidos del momento, en hebreo, en árabe y en arameo, ¿verdad? Era para ellos en hebreo, en griego y en arameo, perdón. Eran los 3 lenguajes conocidos. Este es el Hijo de Dios. Por eso acusaron a Jesús. Él era muy conocido, todo el mundo sabía quién era. En algún momento le había dado de comer a alguno de ellos. Y todos querían ver cómo moría aquel hombre. Todos querían estar allí. Creo que las angostas calles de Jerusalén, en un recorrido de casi 1 kilómetro, pero en forma empinada, que llevaba hacia el monte de la Calavera o al Gólgota, como se llamaba, era el recorrido que tenían que hacer. Ya noche antes habían agarrado a Jesús y en una misma noche prepararon expediente, hicieron juicio, hicieron de todo. Un juicio por demás amañado, nombraron testigos que los tenían ellos preparados para tal cosa, ¿verdad? Jesús fue golpeado esa noche, no llegaron los cuerpos de seguridad para decirle disculpe, usted ha sido acusado de tal o cual cosa por razón por la cual tiene que ir con nosotros. No, aquello fue con mucha violencia. Es más, desde el momento mismo que arrestan a Jesús, el mismo Pedro tiene una acción de violencia que le cortó la oreja a un hombre allí en medio de todas aquellas cosas. Se da un milagro que nadie se entera, como muchos milagros se dan actualmente. Hay milagros que Dios hace de los cuales nadie se entera. Dice que esa noche Pedro le cortó la oreja a un hombre. Jesús la agarró, la limpió y se la puso otra vez y nadie siquiera se enteró de aquello. ¿Cuántos milagros está haciendo el Señor en este momento? Jesús fue golpeado salvajemente. Es interesante que esa noche, estando allí, Jesús no tenía familia en ese lugar. Un discípulo que entró y que lo vio a lo lejos, no queriendo identificarse con él. El Evangelio según San Marcos dice que Pedro en ese momento le seguía de lejos. Un hombre que había dicho el Señor, yo por ti daré mi vida. Jesús cuenta, él lo negó 3 veces. También habla de que otro de los discípulos que entró a ese lugar fue Juan. Sin embargo, Juan se sentó también allí, no hizo la mayor bulla. El evangelista nombra que estaba allí, pero no de que haya hecho ningún otro hecho, ¿verdad? Un discípulo le negó esa noche. Otro discípulo, como les acabo de decir, estaba, pero como que no estuviera presente. Jesús esa noche casi no durmió. Sus fuerzas eran cada vez menos. Físicamente estaba agotado. Y lo más grande, todos querían verle morir. Porque ellos sabían que aquellos juicios terminaban con un sacrificio por las calles de Jerusalén y eran crucificados allí hasta que morían al final de la tarde. Allí se estaba preparando un evento que nadie quería dejar de ver. Hay cosas que se presentan en el mundo y todos queremos estar allí. Solo por darles un ejemplo, en estos días el Campeonato Mundial de Béisbol, todos los venezolanos en el rincón más lejano estaban pendientes de los resultados en esa noche y se celebraba y se compartía. En este momento era algo parecido. Si hubiera existido radio, televisión, aquellos medios, hubiera sido una sintonía total. Todos querían ver aquello. Jesús, por su parte, mis hermanos, ya no tenía fuerzas para llevar la cruz. Era un hombre físicamente agotado. No podía hacer como lo de los superhéroes, sacar una fuerza extremadamente
fuera de lo normal y llevar aquella cruz como que si fuera nada. Estaba agotado. Allí teníamos al Señor en esa condición. Nadie podía ayudarle. Iba a venir para decir, yo llevaré tu cruz. Nada de eso. Y hubo de buscar a alguien y que de manera obligada lo hiciera. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba la gente que de forma natural deberían agradecer la acción que Jesús en algún momento los sanó, los dio de comer, los liberó de un demonio? No salió nadie. ¿Cuántas veces hemos metido las manos en el fuego por tantos? Y llegado un momento en el cual nadie va a responder por aquello. Sin embargo, la enseñanza que Jesús nos dejaba en aquel momento era que éramos de ayudar a nuestros enemigos, éramos de ayudar a los necesitados. Él en aquel momento estaba viviendo esa misma respuesta. Por eso cuando salen a la calle, cuando comienzan a llevar aquel recorrido tan terrible que se les ha dado nombres, que la estación 1, que la estación 2, cualquier cantidad de cosas, cuando aquel recorrido se va dando, iba cayendo y no lo paraban por las buenas, por favor, no, era a golpes, cada vez más cantidades de latigazos eran sobre sus hombros, lo agotaban cada vez más y se caía, y ninguno de los soldados decía, yo llevo la cruz. No, ahí venía pasando un hombre que venía de los judíos que se habían ido a África, de la región de Cirene, razón por la cual, y esto es una opinión muy mía, no me lo tome muy en serio, creo que era un negro como tal. Yo soy negro, no me, ¿cómo se llama? No me siento en menos condición por eso. Africano. Aquel hombre venía de la región de Cirene, venía del campo, venía pasando circunstancialmente por aquel instante, y es allí cuando los soldados le dicen, mira, tú ven acá. No le preguntaron si quería, usted será capaz de ayudar a este hombre que tiene esta necesidad. No, venga, agarra la cruz allí, así, con la autoridad como se hace muchas veces de forma abusiva, ¿verdad? Y le dice, ayúdalo, llévalo allí. Y aquel hombre llevó el peso de la cruz sobre sus hombros por un rato. Y es interesante que la cruz que Jesús llevaba simbolizaba el pecado del mundo, ¿verdad? Allí conseguimos todo esto que la palabra de Dios nos señala y que nosotros podemos ver de una manera muy interesante, cada vez mayor. Por eso, mis hermanos, quiero que en esta noche lo vayamos viendo, esta tarde lo vayamos viendo. Por un rato llevó la cruz. Ello simbolizaba la ayuda, la solidaridad. En un momento obligado fue, como dicen los evangelistas cuando lo relatan. Mis hermanos, hay muchos hoy que llevan la cruz por un rato, ¿verdad? Por un rato la llevan, bien sea porque están interesados por alguna razón, porque les conviene ante la opinión pública, porque están enamorados. Por un rato llevan la cruz, pero no están dispuestos. Y es importante que dentro del mensaje del Evangelio de Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquel hombre no conocía a Jesús, pasaba por allí, se encontró en medio de aquella circunstancia. Él no conocía a Jesús, pero llevó su cruz. Así nos lo relata los evangelios. Hay otro hombre posteriormente que lo conocemos como José de Arimatea. En el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 57 al 60, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Importante este detalle. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomándolo, ¿verdad?, José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, me imagino que limpió sus heridas, la sangre, todas aquellas cosas, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Era un hombre rico, era un hombre influyente, para ser amigo de Pilato. Era el grupo pudiente en aquella ocasión. Este hombre también, en medio de todas las cosas, era miembro del Sanedrín en aquella ocasión. No estaría de acuerdo con la decisión que tomaron Caifás y que nombró el otro que estaba junto con él, ¿verdad? Aquel hombre pero había sido discípulo de Jesús. No lo contamos entre los 12. Así como el Señor tiene mucha gente en medio de tantos casos, hay gente que siguen a Jesús, quizás en secreto, pero lo siguen. Este hombre se identificó con Jesús, lo sepultó, como dice Isaías, con los ricos, como dice el profeta. Allí en su posesión, lo que tenía, había una tumba que nadie había ocupado. No le dio lo que sobraba, no le dio de lo que no quería, de lo mejor era para su maestro. Allí conseguimos eso, ¿verdad? Mis hermanos, poca gente se pone del lado del perdedor.
Poca gente quiere ver a aquel que está en desgracia y decir yo estoy con él. Este hombre corrió ese riesgo de que tanto los judíos, los miembros del Sanedrín junto con él lo rechazaran, le dijeran, él no le importó. Él había sido discípulo de Jesús. Era un hombre que lo bajó de la cruz y lo sepultó. No le importó nada de lo que dijeron. Y para hoy y para ti, mi hermano, ¿ayudamos a llevar la cruz de Jesús? ¿Cómo la llevamos? ¿Somos obligados? ¿Estás yendo a la iglesia de manera obligada? ¿Estás llevando una cruz que no quieres, que ya te resulta pesada, que ya quisieras estar en otra condición y quisieras pasarte quizás a la acera de enfrente y seguir viendo como todos los demás y aupar, mira lo que viene, y verlo como un espectáculo más, como mucha gente quiere ver el evangelio hoy? Hay que tomar su cruz. Hay que pagar la consecuencia de que nos desprecien, hay que pagar la consecuencia de que nos digan fanáticos, hay que pagar las distintas cosas eso cuesta llevar la cruz de Jesús en nuestros hombros. O hacemos como José de Arimatea, nos identificamos ante el mundo, somos cristianos, aquí estamos dispuestos a lo que sea, o cada quien se ubica de manera muy cómoda. Nos negamos, nos apartamos, ¿qué hacemos? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú hoy? ¿Seguirías siendo del cuerpo del Señor en medio de todas las cosas como se dan? ¿O te mantienes allí en el anonimato? Estos hombres no hicieron nada para pasar a la historia. Sin embargo, 2000 y tantos años después aún les recordamos a un Simón de Cirene que le toca hacer este trabajo. Y a José de Arimatea. Pocos versículos hablan de él, pero miren el grado de valor, el grado de importancia que tiene. Mis hermanos, tú que has conocido al Señor, tu testimonio tiene mucho valor. Es más, de hecho, tu testimonio condenará a aquellos que en algún momento digan, a mí nadie me habló del Evangelio. Tu forma de vida, la forma como tú llevas tu cruz en el Señor, será el testimonio que Dios tomará en cuenta a la hora de juzgar a aquellos que se declaren inocentes pensando que no aceptaron al Señor porque nadie les hablara y no porque tomaron en cuenta el testimonio que tú vives hoy. Yo quiero pedirte que lo veas de esa manera. Ya la Semana Mayor terminó, ya vamos en otras circunstancias, otras cosas, y quizás la parte religiosa, como se conoce, quedó a un lado. En algún momento lo volveremos a recordar. La gente de Dios, la gente cristiana va a recordar esto siempre. Y lo más importante, hoy, domingo de resurrección, celebramos que Jesús está vivo, que resucitó de los muertos. Cuando Jesús muere, yo creo que en el infierno zumbaron un cohete, el diablo celebró y dijo, lo maté por fin. Porque él sabía que ante los hombres debía morir, fue una de las cosas que Dios estableció. Y al verlo morir, aquel hombre que lo había avergonzado en tantas cosas, hoy estaba muerto, dijo lo que él no sabía que eso formaba parte de su derrota, porque Jesús resucita de entre los muertos y él vive y vive para siempre. No hay en ninguna parte del mundo la tumba que diga que están los restos de Jesús. Usted conseguirá la tumba de Mahoma, de Confucio, de todos esos grandes líderes, pero de Jesús nunca, porque él resucitó y fue a los cielos. Voy a preparar lugar para ti y para mí. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Que Dios me los bendiga. Gracias, Señor, en esta hora te doy por este momento que puedo compartir con mis hermanos, y de que si estamos en el anonimato, iremos a la eternidad, pasaremos contigo y nuestro testimonio dará mucho que hablar para los otros. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a amarte en medio de todas las cosas como quiera que sean, porque tú eres nuestro Dios y Salvador. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, me gustaría escuchar tu opinión con relación a esta reflexión. 0412-726-9831, ese es mi número. Mándame tu comentario. Los disfruto cada vez que los lee y me gozo cuando veo que vienen de gente muy cercana, vecinos, hermanos de mi iglesia, pero cuando me llegan de otras partes, incluso de otros países, con más razón. Lanzo mi pan sobre las aguas, el Señor lo llevará. Y ojalá que esta palabra en algún momento a cualquiera de ustedes que le haya llegado y sea de bendición, la pueda compartir con otro, y que eso siga siendo el trabajo para lo cual Dios me ha preparado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. O me escribes a mi correo, gerdelcarlo@gmail.com. Que pase una buena noche y que Dios me los bendiga.